buenas. La siguiente actividad tiene como objetivo exponer una línea de tiempo donde se evidencia la evolución de la educación inclusiva, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestro grupo está conformado por los maestrantes Ana Sepúlveda, Shirley Romero y Diego Martínez. La educación como derecho fundamental ha sido el foco de numerosos tratados, declaraciones, leyes y decretos, tanto a nivel nacional como internacional. Esta línea de tiempo que exponemos acá evidencia una serie de hitos históricos que han marcado el camino hacia una educación inclusiva que atienda las necesidades de una sociedad que vive en constante cambio. Estos hitos además reconocen y establecen la responsabilidad que tiene el Estado al momento de garantizar una educación de calidad, de formar a los docentes y de proveer los recursos para una educación inclusiva. La primera política internacional que estudiaremos es la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta es un hito en la protección de la niñez, pues en él se establecen los derechos políticos, civiles, culturales, económicos de todos los niños. Ayudó a crear políticas que vayan en beneficio de los niños y a tener una visión mejorada de la niñez a nivel global. La segunda política o hito constituye una política nacional, que es el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, donde se reconoce y se establece a la educación como ese derecho fundamental, no solo como un servicio. Además, establece la responsabilidad que tiene el Estado y la sociedad para garantizar el acceso a una educación de calidad, con el objetivo de formar personas responsables e íntegras. La siguiente política corresponde a una política internacional y es la Declaración sobre la Educación para Todos. Aquí se establece que todos tienen derecho a una educación de calidad, acceso a una educación básica sin importar el género, la condición social o el estatus. Busca eliminar el analfabetismo, crear oportunidades de aprendizaje para todos. La siguiente política corresponde a una política nacional, que es la Ley 70 de 1993, también conocida como Ley de las Comunidades Negras. Esto es una ley fundamental que busca el reconocimiento y la protección de todas las comunidades afrodescendientes. También busca que tengan participación a nivel nacional. La siguiente política internacional es la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, celebrada en Salamanca en 1994. Busca que todos los estudiantes, sin importar las necesidades educativas especiales, tengan derecho a una educación de calidad. También dice que sean incluidos en la educación regular y que la escuela es la que se debe amoldar a la diversidad del alumnado. La siguiente política corresponde a una política nacional, que es la Ley General de Educación o Ley 115. Es una ley importante para el reconocimiento de la educación como derecho fundamental. En ella también se establecen los principios, los niveles y las modalidades de la educación en Colombia. Seguimos con nuestra compañera Ana Sepúlveda. Hola a todos, mi nombre es Ana Milena. Continuamos con la línea de tiempo de los hitos o políticas internacionales. Bueno, en este caso vamos con la número 4, que se fue celebrada en Guatemala en 1999. Es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Es un instrumento fundamental para la inclusión. Establece el principio de igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, reconociendo su dignidad y valor intrínseco. En esta misma línea de tiempo encontramos la política nacional, el decreto 804 de 1995, expedido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Este decreto establece las bases para la atención educativa en niños, niñas y jóvenes con discapacidad, reconociendo la diversidad del alumnado y la necesidad de atender sus necesidades educativas especiales. La quinta política internacional habla sobre el marco de acción de Dakar en el año 2000. Esto fue un compromiso renovado de la comunidad
internacional para alcanzar la educación para todos. Este marco estableció 6 objetivos principales, como satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, niñas, y eliminar el analfabetismo y aumentar la calidad de la educación. La política nacional en esta línea habla acerca del decreto 2082 de 1996, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, que complementa el decreto 804 de 1995. Este decreto enfatiza la importancia de la atención individualizada, adaptando la enseñanza a las necesidades específicas de cada uno de estos estudiantes o de nuestros estudiantes. Introduce el plan de atención individualizado PAI. Este instrumento es clave para la planificación y la ejecución de la atención educativa. La sexta política internacional habla sobre el Taller Regional de Educación Inclusiva en América Latina. Este fue celebrado en Chile en el año 2009. Un evento significativo que reunió a expertos educadores y representantes de los gobiernos de la región. Lo que hicieron fue discutir y promover la educación inclusiva. El taller permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas, además de la capacitación en los principios y estrategias de la educación inclusiva. En cuanto a nacional, tenemos la Ley 1098 del 2006, conocido como el Código de Infancia y Adolescencia. Este establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación sin discriminación alguna. Este artículo reafirma la importancia de la inclusión en el sistema educativo regular y tiene la responsabilidad del Estado para garantizar la atención educativa especializada. La séptima política internacional es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta se dio en el año 2007. Es un hito en el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. La declaración reconoce el derecho a la autodeterminación y a determinar su propio desarrollo económico, social y cultural, y a preservar sus propias instituciones, culturas y tradiciones. Continuamos en nuestra línea de tiempo con la compañera Shirley. Demos el paso a ella. Cordial saludo, mi nombre es Philly Romero Jerónimo. A continuación les voy a hablar sobre una política nacional, el decreto 366 del 9 de febrero del 2009. Esta es expedida por el Ministerio de Educación, donde se garantiza o se reglamenta la atención a niños y niñas y adolescentes y jóvenes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Aquí se fortalecen los principios de educación inclusiva. Además, se define y se detalla el plan de atención individualizado. Este tiene un enfoque de atención individualizado. Se deben formar a los docentes, se deben dotar de recursos y además se deben vincular toda la comunidad educativa en este proceso. Tenemos una política internacional, la 8, que está en la parte de arriba, expedida en el 2015, el mes de septiembre, en Nueva York. En el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas, con su objetivo número 4, que está destinada a la educación, se garantiza una educación inclusiva, equitativa y con calidad, donde se ofrezcan aprendizajes para toda la vida. La política número 8, la que está más abajo, es una política nacional, la ley 1618 del 27 de febrero del 2013, perdón. Esta es una ley estatutaria. Aquí se establece o se busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley reconoce a estas personas con discapacidad como sujetos de derecho. Además, obliga al Estado a formular e implementar una política inclusiva para estas personas con discapacidad. Seguimos con una política internacional, la número 9, que está en la parte de arriba, pedida en el mes de septiembre de 2019 en Nueva York.
Aquí las Naciones Unidas adaptan la resolución 74151 del 2019. Con esta resolución se insta a los Estados miembros a promover la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos, que se le brinde educación con calidad y una educación equitativa. Seguimos entonces con una política nacional, el decreto 1421 del 2017. Aquí se debe garantizar la permanencia de niños y niñas y jóvenes en los sistemas educativos y que ellos puedan cumplir su ciclo escolar. Además, se deben definir estrategias para que permanezcan y para prevenir la deserción. Por último, tenemos una política internacional, la número 10. Esta se expide el 5 de julio en Noruega en el año 2023. Esta tiene por nombre Declaración de Oslo. Con esta declaración se reafirma el compromiso a nivel global sobre una educación con calidad, la cual es una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Se resalta la importancia de invertir en la educación, en fortalecer los sistemas educativos y en la cooperación internacional para apoyar la educación en los países en desarrollo. Gracias. Podemos concluir que el camino hacia una educación inclusiva ha sido largo y complejo, pero los hitos aquí analizados demuestran que ha existido un avance significativo. No obstante, quedan desafíos por superar, pues la implementación de una educación inclusiva requiere voluntad política, requiere inversión económica y requiere una transformación cultural que abrace la diversidad y la inclusión. Instamos a seguir trabajando, pues la educación es la única herramienta para lograr un futuro más sostenible e inclusivo. Muchas gracias.